Muchas gracias, Señor. De verdad, muchas gracias por ser nuestro sustento, nuestra provisión, nuestro protector, por estar pendiente, Señor, sobre todo cuando como justos sabemos que tenemos que depender de ti. Cuando como justos entendemos que lo mejor que podemos hacer es depender de ti humildemente, reconociendo que no podemos. De hecho, Señor, cuando nosotros nos encomendamos a ti, confiando en ti, deleitándonos en ti, no estamos practicando autoayuda, al contrario, estamos entendiendo que nos podemos ayudarnos y por eso tenemos que encomendarnos a ti. No podemos confiar en nosotros y tenemos que confiar en ti. No podemos deleitarnos en nuestra propia capacidad porque nuestra capacidad se queda corta muchas veces, pero nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en ti con, con confianza y vemos que tú haces. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, quién eres y también qué tan necesario es que estés con nosotros porque la vida nos queda, decir que nos queda grande no es tanto, nos queda enorme. La vida nos queda enormes a nosotros y estamos en un mundo que nos puede derribar y aniquilar en cualquier momento por las circunstancias, desde los peligros naturales, de la violencia de la gente, de la economía, desde las enfermedades, desde muchas, o por medio de muchas maneras nos puede a nosotros destruir. Y más porque por nuestro credo, por nuestra fe, vamos en contra de la maldad del mundo y eso nos hace también ser reprochados y también, ¿por qué no?, objetos hasta de ataques, de discriminación, de rechazo, de marginación. Y si estamos aquí, no solamente porque es el hombre el que hace daño, sino el mundo espiritual que está a nuestro alrededor, que ignoramos, esos principados de potestades. Y si estamos firmes es porque tú eres celoso de nosotros. Tú nos guardas, nos provees, nos ayudas. Gracias, Señor, por recordarnos esto para estar confiados y que en lo que tú digas, en tu palabra, nosotros echemos la red, no solamente para una vida segura aquí, sino para vida eterna, que es lo que es más importante que todo, lo que nadie podrá nunca desaparecer porque es eterno. Una salvación y un gozo eterno contigo. Señor, hoy bendícenos dándonos sabiduría para comprender tus palabras, la humildad para aceptar que tu palabra es la verdadera y no nuestros pensamientos, y la diligencia para poner en práctica inmediata y sostenidamente tu palabra. Señor, aquí estamos y te damos gracias nuevamente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí en esta conexión matutina y algo que dije en la oración, en la palabra echar la red. La palabra de Dios, que es precisamente la que muestra quién es Dios y cuál es su voluntad, debe ser para nosotros nuestra completa seguridad. Vivir conforme a la palabra. Atreverme a cumplir los mandatos, aunque el mundo me diga que eso no es así. Atreverme a descansar en las promesas, aunque las circunstancias me dicen, no, estás mal, busca otra salida. Eso, cuando yo lo pongo así, como mi estilo de vida, creer en los mandatos para no dudar y en las promesas para descansar también, debe ser para nosotros una garantía. Y por eso la palabra de hoy se titula, el título es La palabra probada por el fuego. Como pensaba hace unos minutos, hoy la palabra va a sustentar y defender a la propia palabra. El Señor va a hacer una autosustentación por medio de su palabra de por qué tenemos que confiar en lo que Él nos dice. Palabra probada por el fuego. Vamos a Salmo 18, versículo 30. Y aquí vamos a ver un término que debemos ver con atención. En Salmo 18, versículo 30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bueno, vemos primero que el camino de Dios es perfecto. Y ese camino es descrito
para que nosotros sepamos cuál es y para evitarnos en él, en su palabra. Acrisolada la palabra de Jehová. Ahora, aquí es bien interesante, como el camino de Dios es perfecto y acrisolada es su palabra, entonces, punto y coma, es escudo a todos los que en él esperan. Ahora, el término acrisolar en el hebreo antiguo es saraf y es afinar. Acrisolar es afinar, limpiar, purificar. Por eso es que en el crisol, bajo el fuego, con el calor del fuego, se van purificando los metales, ¿verdad? O sea, en la prueba del fuego sale la pureza y la palabra del Señor ya está probada por el fuego, ya ha pasado por la prueba del fuego. Y es interesante esto porque recordemos Salmo 18:30. Es necesario entender que David, el autor de este salmo, lo escribió todo este versículo y todo el contenido del Salmo 18 en unas circunstancias bien especiales, porque él había comprobado que la palabra del Señor es firme, no se resquebraja en las situaciones muy graves. De hecho, busqué cuál fue el contexto histórico por el cual escribió este Salmo 18. Y según los estudios, bien, y en eso coinciden los eruditos, que este salmo hace referencia a 2 Samuel capítulo 22. En 2 Samuel capítulo 22, versículo 1, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bien, en medio de la persecución de Saúl y de los enemigos que respaldaban el plan destructivo de Saúl contra David, él escribió estas palabras, dentro de las que aseguraba que el camino del Señor es perfecto y su palabra, la palabra, es acrisolada, o sea, es limpiada, es purificada. Y aquí vemos un ejemplo también muy interesante. O sea, ¿por qué es importante entender cuándo lo escribió? Porque él no lo escribió en la comodidad de su seguridad, no lo hizo, él no escribió esta palabra rodeado de guardas, de guardaespaldas, o desde la comodidad de su cama y los guardaespaldas alrededor en palacio. Él no dijo, la vida es tan linda porque estuviera viviendo una vida linda. O el Señor es firme porque su vida estaba firme. No era la situación más linda ni el momento de mayor firmeza. Y él dice, acrisolar la palabra Jehová, es escudo a todos los que en él esperan, cuando lo que le faltaban eran escudos, aparentemente porque estaba muy desprotegido, pero el Señor era su escudo. Vamos a ver un caso muy interesante en Salmo 56, versículo 3. Y miren, vamos a ponernos en contexto, porque hay palabras que si no entiendo por qué se escriben pueden quedar como, bueno, declaraciones lindas o pueden quedar grandes. Dice Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Dos situaciones, una situación y una respuesta. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, hay días en que nosotros, lógicamente, podemos temer. Mas en el día que temo, tomo una decisión. Yo en ti confío. Vivo una situación temible, difícil, indeseada, de esas que lamento. Sin embargo, tomo una decisión. Yo en ti confío. Y este salmo tiene una anotación. Cuando uno se va al Salmo 56, al principio tiene una anotación que voy a leer. Dice así, y esta anotación se le atribuye al propio autor, David, que anotó así. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando él escribe esto, los filisteos le prendieron en Gat. Recuerden que él ya tenía, incluso ante los filisteos, el testimonio de ser alguien de temer, que mejor era muerto, mejor era un David muerto que un David vivo que podía acabar con otros gigantes, sí, por supuesto.
El que podía con su espada 10.000 derrotar, por supuesto. Mejor era un David muerto. Así que es prendido, es detenido. Y en ese momento que se menciona en 1 Samuel 21, del 3 al 15 se menciona ese evento, él, y eso lo pueden verificar, él escribe estas palabras: en el día que temo, yo en ti confío. Y tenía razones para temer, sí. El temor de él no era que se estaba acabando el gas y que apenas tengo para comprarlo, pues, ¿qué voy a freír si no tengo más que para el gas si acaso? El temor de él no era que se quedó sin paraguas y se iba a mojar porque comenzó a chispear. Esos son temores que nosotros tenemos. No, pero este era el temor de que lo querían acabar y que lo podían acabar porque los filisteos lo habían prendido, lo tenía. Y por eso escribe este Mictán. Ahora, agrego que mi Mictán eran poemas, porque a veces nosotros vemos algunas acotaciones, por ejemplo, Mictán. Mictán era un género de poemas o canciones con un significado bien profundo. Eran cánticos solemnes, reflexivos. O sea, él en medio de esa situación hizo un canto solemne, reflexivo, en vez de estar gritando auxilio, auxilio, auxilio. Entonces vemos que incluso como, como podemos percibir en este mismo salmo, porque más adelante hay versículos que hablan, en el mismo Salmo 56, vamos a ver, les invito a que veamos desde el versículo 8, para que vean que cuando él decía, en el día en que temo, yo en ti confío, es que lo que estaba viviendo justificaba su temor naturalmente. Sí, por supuesto, naturalmente era lógico que tuviera miedo. Mas la palabra crisolada, la que era digna de toda confianza porque era pura, aquí le decía lo siguiente, a partir del versículo 8. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En ti he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, él no estaba esperando los resultados para alabar. Él hablaba del futuro. El presente era triste, era tenso, patético, peligroso, mas él miraba futuro. ¿Por qué si el presente es negativo, veo más bien a futuro y veo victoria? En Dios alabaré su palabra. Esa era la actitud de él que vemos en el versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Tengo el problema, tengo la palabra. El problema dice grita, la palabra dice alaba. El problema dice derrúmbate, sufre, llora, lamenta, date por vencido. La palabra dice sostente en mí, no temas, yo estoy contigo, de esta yo te sacaré. Por eso él dice, en Dios he confiado, no temeré. Él confiaba en la palabra acrisolada, la palabra pasada a fuego. Es bueno decir que en ese sentido David tuvo una vida muy peligrosa, que lo pudo llevar a la muerte y ni siquiera en casa, porque David vivió en cuevas, estuvo entre los filisteos, estuvo huyendo al enemigo, y sin embargo vemos que David no murió joven ni fugitivo. Él estaba destinado para morir muy joven y fugitivo, lejos de casa. Pero vemos que él sobrevivió muchos años más, hasta fallecer siendo rey. O sea, imagínense, pudo morir joven, fugitivo, murió anciano siendo rey. Pudo haber sido asesinado, no, el Señor le permitió envejecer hasta que el Señor dijo se acabó. Y él vivió lleno de años y no hubo hombre que le quitara la vida. De hecho, en Primera Reyes capítulo 2, vamos a Primera Reyes capítulo 2,
Esto es bien importante tenerlo muy claro para entendiendo descansar en la palabra como Él. Dice Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10. ¿Se acuerdan este David huyendo de los filisteos, prendido por los filisteos, huyendo de Saúl? En un momento dado hasta pasa una noche terrible Saúl está en la cueva y él allí también. Estuvo tan cerca que llegó a cortarle un pedacito de la vestimenta de Saúl para mostrarle, mira, pude haberlo matado, pero no lo hago. Pero usted también pudo haberme matado si me hubiera atrapado. Bueno, en Primera de Reyes 2 vemos este hombre como sobrepasa David porque Dios no permite que se alteren sus planes. En el caso de David vemos aquí claramente esto. Primera de Reyes capítulo 10. Perdón, capítulo 2, a partir del versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Oh, resulta que no muere en la cueva, no muere entre los filisteos. Él estaba en peligro de muerte cuando no era rey. Sin embargo, no muere, se hace rey y reina 40 años hasta que ya el Señor se lo lleva. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? Porque hay una constante en David, que sí tuvo momentos de duda, desfalleció, pero la constante fue que no es que nunca falló, sino que fallando recuperaba la visión. Y esa constante fue confiar en la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10, para que quede entonces no solamente este tiempo, esta reflexión para admirar a David, sino estas reflexiones nos llevan a admirar a un personaje bíblico. Y ya se está quedando corta la reflexión. Más bien es ver esa vida como un modelo para yo aprender, ¿verdad? Y en ese sentido, Hebreos 10, capítulo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así como David tuvo sus momentos difíciles, pero se mantuvo firme. Nosotros también podemos debilitar un poquito, lamentablemente sí, porque todavía hay carnalidad, todavía no estamos completos en el proceso. Como David no estaba completo en el proceso, en algunas ocasiones se manifestó, pero fue creciendo, pero volvió a la profesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y él promete con fidelidad y porque su palabra es pasada por el fuego en los momentos cruciales. Salmo 138, versículo 8. Y esto nos debe alentar. Es que resulta que esto también debe estar claro. Dios nos llama y tiene un plan. Resulta que Dios tiene un propósito en nosotros. ¿Y creemos acaso? Y esto yo sé, esto es una pregunta con la respuesta lógica. No, no creemos esto, pero voy a hacer la pregunta. ¿Creemos que Dios no tiene la capacidad de defender sus propósitos? Que Dios hace un propósito, hace un plan y cualquiera viene, le revuelve la mesa y le tumba las cosas. Y Dios dice, yo quería hacer algo, pero vino el otro y me arruinó los planes. Ay, ni modo, voy a tener que aprender a hacer más, aprender, ¿no? Como si Dios tuviera que aprender algo. Dios no tiene nada que aprender porque ya todo lo sabe, porque Él es la verdad, Él es el conocimiento, Él es la sabiduría. Y uno está aprendiendo a sostener sus planes, ya todo lo tiene bajo control. Y dice Salmo 138, 8, para que no solo ubiquemos a David, sino que usted se ubique en esto. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares, creo que tú no vas a desamparar la obra de tus manos. Porque, Señor, tú cumples tus propósitos. Tú tienes plan para nosotros. Creemos que si nosotros dependemos de ti, no seremos derrumbados. Pero ¿por qué tal persona no pudo? No pudo, se cayó o se derrumbó a sí mismo. Dios no lo guardó o esa persona se salió de esa guarda.
y, e hizo algo desesperado. Porque dentro de eso, ¿qué Dios nos demanda a nosotros? Tener fe, confiar en Él. Hay muchas personas que, siendo propósito de Dios, se salen del propósito. Porque si nosotros no somos como la bicicleta, que la bicicleta no pregunta. Espérate, ¿tú me estás considerando si quiero andar o no? La bicicleta no tiene opción, se monta y ya. La bicicleta no puede decir que no. Nosotros sí tenemos la capacidad, lamentablemente, mal usada ese libre albedrío para decirle al Señor no. Si nosotros nos salimos del plan, Dios no nos trata a nosotros como la bicicleta, como la sartén. La sartén no dice, a mí no me vas a pasar por el fuego. No elige. Nosotros sí podemos evitar decir, yo no quiero pasar por el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque todavía no te creo, porque todavía no confío en ti. Nosotros tenemos esa opción que no debemos utilizar, tenemos que confiar en nuestro Dios. Y como podemos confiar y debemos confiar en nuestro Dios, por eso en el día que temo, yo en ti confío. La palabra es acrisolada, es pasada por el fuego. Ahora, en ese fuego, ¿qué se consume? La palabra no. Cuando estamos en el fuego de la prueba, el problema no es la palabra que se quema y deja de ser. El problema es quien escucha la palabra y se deja rostizar, consumir por la prueba. Mi tesoro es la palabra. Y aunque ya no pueda más, mi alma recuerda la palabra y vuelve a confiar. Y esto lo digo para que la prueba que está pasando ahora mismo no lo consuma, no le consuma a usted. ¿Cuál es la prueba que está pasando? Y aquí la otra pregunta asociada y necesaria. ¿Qué papel tiene la palabra de Dios en la prueba que usted tiene? ¿Está tomando liderazgo en sus pensamientos la palabra de Dios? Porque cuando la palabra toma liderazgo, cuando a esa la obedezca, no desfallezcas, no peques, no, no peques, porque a veces la angustia a nosotros nos lleva a pecar. Tomar el dinero que no debe ser, tomar venganza con nuestra propia mano, vender mi dignidad, peco, miento por el temor. Si la palabra tiene dominio en mi mente, en mi corazón, seré justo. Y los justos no son desamparados, como dice Salmo 37. No hay justo desamparado. Pero ¿quién es justo? El que vive conforme a la justicia de Dios, diciendo, Señor, lo que usted diga es, las circunstancias ya no me dominan. Las vivo, me atemorizan, pero no me derrumban. Así como su palabra, Señor, es pasada por el fuego, yo voy a pasar por este fuego. Y usted a mí me restaurará, me sustentará, porque en usted confío. No porque tiene la obligación de hacerlo, sino porque usted en su gracia y su misericordia quiere hacerlo. Y premia, galardona a los que en Él confían. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe sí es posible agradarlo y somos galardonados. Señor, le damos gracias, sí, por supuesto, Señor, le damos gracias por esta palabra y se lo vamos a expresar en una oración. Señor, muchas gracias por esta palabra hoy. Te bendecimos nuevamente diciendo gracias, muchas gracias por el tesoro de entender tus planes, tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a que conforme a esa palabra vivamos creyéndonos, aferrándonos a ellas. Tu palabra pasa por el fuego y queda pura. Nuestro corazón también tiene que pasar por el fuego y ser purificados, pasar la prueba y que estemos íntegros, perfeccionados. Gracias, Señor, porque tú sabes cuáles son las pruebas. Lo que tú quieres es que nos aferremos no a la prueba, a la posición difícil, a la crisis, que nos aferremos a tus promesas, cumpliendo mientras tanto tus mandatos. Cumplimos tus mandatos y eso nos hace justos, pero somos perfectamente justos porque cumplimos tu mandato confiados en tus promesas. Eso es lo que es ser justos. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos instruye en nombre de Jesús. Amén.